Se pueden explicar muchas cosas, pero un estallido de esta dimensión tiene mucho que ver con cuál es la situación anterior. Y describiendo un poquito la situación, que era una situación, y yo creo que sigue todavía, de tensión a nivel social, que ha hecho estallar varios momentos. No salió en la prensa, pero sí lo del 6 de febrero fue tan a lo grande que salía de todas las dimensiones de lo que podía pasar. Un modelo que existe en el ejido de explotación agrícola tiene y ha tenido y sigue teniendo un impacto sobre la población, tanto autóctona como inmigrante. Tiene un impacto también medioambiental y esto pasa factura. Medio ambiente también hay que valorarlo y también sobre una sociedad que vive dentro de ese modelo. Había muchos indicios durante casi más de 10 años que arrojaban una situación que puede lamentar en cualquier momento, y yo creo que las intervenciones desde las instancias políticas o no se han tenido en cuenta o han llegado tarde. Lo importante es lo que ha pasado. Ha afectado a toda la población del ejido, tanto autóctona como inmigrante. Yo creo que nadie puede estar contento de lo que ha pasado, excepto personas o grupos que yo creo que necesitan vivir solos en algún sitio. Un año antes puedo describir que la vida cotidiana, 10 años antes o 15 años antes, más o menos, con una cierta presión, con una separación de las dos poblaciones autóctonas e inmigrantes, que estaban reflejadas en lo que es el espacio de trabajo. Es el único espacio donde se compartía esa vivencia entre los autóctonos que trabajan y los inmigrantes que son mano de obra. En los espacios públicos era muy raro que te encuentras, por ejemplo, una cafetería o un bar donde pues un espacio abierto para todo el mundo. Era muy complicado encontrar un bloque de pisos donde pues hay inmigrantes y autóctonos. Había una separación de espacios, de guetos que se estaban formando desde la llegada de los inmigrantes, y con el tiempo se han convertido, y hoy en día pues hay zonas que son exclusivas para inmigrantes, guetos del 100%. La tensión y los elementos de una vivencia mermada con actos violentos puntualmente, siempre la hubo, siempre. Peleas, redadas de policía violentas y tal. Es decir, todos los elementos que te puedes imaginar para una mala convivencia existían antes. Y como he dicho antes, el papel de las instituciones en general o estaba totalmente ausente o estaba detrás de los hechos. Sí, para nosotros, para mucha gente que estábamos ahí y sobre todo aquellos que trabajamos en el ámbito de la inmigración, siempre teníamos presente que en cualquier momento puede pasar algo gordo, porque pasaban cosas de manera puntual, pero tal como se estaba articulando la convivencia y la tensión casi diaria, estábamos esperando pues cualquier estallido de una dimensión que nadie sabe dónde llega. Yo personalmente pensaba lo mismo, pero nunca imaginaba que puede llegar a esta dimensión. Es decir, algo pasará, pero no
con ese acuerdo general, ¿no?, de la mayoría de la población, algunos implicados y unos aplaudiendo y unos legitimando, es la que me desorientó totalmente, porque realmente tenía mucha esperanza en que funcionen otros elementos de las personas y los humanos. Es decir, que en momentos duros tenemos que responder como humanos y como personas y como sociedad. Pero parece que eso no ha estado presente, y si ha estado, pues estas personas no podían hacer absolutamente nada ante una situación que se ha ido de las manos. Y se ha parado cuando pues se ha parado sola, es decir, el día 5, 6 y 7 fueron claves, pero es decir, estos días era del estallido. Pero eso no significa que antes no había nada y después no se ha quedado nada. Yo creo que hay muchos elementos, uno de ellos es esto, pero yo creo que la mayoría de la gente está de acuerdo que esa mano de obra es necesaria, es fundamental, todo el mundo. Era muy curioso una cosa que se repetía mucho, esta mañana la he comentado a uno de los organizadores, en aquellos espacios donde de vez en cuando yo personalmente compartía conversación con algunos agricultores, era muy curioso que entre ellos, cuando empiezan a hablar de la situación, eso antes de lo que pasó, cuando conversaban sobre la mano de obra inmigrante, era muy curioso cuando hablan de sus trabajadores, hablan muy bien de sus trabajadores, que tienen buenos inmigrantes, son muy buenos, trabajan muy bien, no sé qué, no sé cuánto. Pero el estereotipo que tienen todos hacia los inmigrantes era lo contrario. Y mi pregunta era, bueno, si los que tú tienes trabajando y tu amigo el otro son buenos, ¿dónde están los malos? Es decir, el colectivo es el conjunto que trabaja con los empresarios. Y los empresarios en su discurso entre ellos, cuando hablan de sus trabajadores, dicen que son muy buenos, buenísimos, y que él no puede llevar adelante su empresa y su agricultura sin esta mano de obra, y que son gente que responden a todos los niveles, Pero luego su conversación hacia el estereotipo colectivo es negativo. Y tú dices, bueno, ¿dónde están este colectivo de los cuales ellos describen que es malos, malísimos y tal, y que quitan el trabajo y que no hacen nada, no sé cuánto? Es decir, que había una contradicción tremenda en el discurso a nivel personal de cada persona o cada agricultor en el ámbito de la necesidad de mano de obra, y el discurso colectivo cuando hablamos del otro, o otras que no son de aquí. Yo sinceramente no lo sé, hay que preguntarle a ellos, porque es difícil contestar una pregunta, ni ellos están dispuestos a poder describir bien y concretar. La gente suele inclinarse por acusar a otros de las maldades que cometemos todos. Entonces hay que buscar el malo. Y yo creo que en el conjunto de la gestión de la inmigración en España siempre está el dedo enfocado sobre que todos los problemas los traen los inmigrantes. Llevando esto al terreno del ejido, pues eran más profundo todavía. Es decir, todos los problemas, los causantes son los inmigrantes en general y los magrebíes en especial. Sí, se compartía porque la escolarización es obligatoria y tus hijos los tienes que llevar a un colegio. Pero claro, ahí se daba una situación como comentaba antes, de convertir los espacios en guetos, es decir, aquellos colegios que permitían la escolarización se convirtieron en colegios de inmigrantes, porque empiezan los padres a cambiar sus hijos a otros colegios, y ahí pues se empieza a que los directores frenan un poquito, porque si no se van a quedar con un colegio, mientras el número de matriculación subía de manera espectacular por la llegada de los familiares, de los inmigrantes, a través de la reagrupación familiar, que es legislada,
y que luego cuando traen 3, 4 hijos, pues lo matriculan en el colegio, y ese número de alguna manera, entre comillas, ha alertado las estancias educativas, me refiero a los directores y directoras, que tenían que poner freno para repartirlos en los colegios. Pero sí, algunos, por ejemplo, yo en el colegio que estaba en la Loma de la Mezquita, el director, una persona que apostaba por un modelo intercultural de convivencia, y fue un colegio pionero. Por un lado, pues sí, que una persona consciente de trabajar ese concepto, pero tenía problemas de que el colegio se estaba convirtiendo en un gueto solo de inmigrantes, porque los padres llevaban sus hijos a otro sitio. El director puede tener toda la buena fe del mundo en poner todas las facilidades de integración, pero no puede poner ningún obstáculo de que si tú quieres llevar a tu hijo, te dice que no lo puedes llevar. Entonces se ha convertido en de convertir espacios a guetos, incluso colegios, incluso supermercados, y el dueño del supermercado, el gerente, aposta porque esté el espacio abierto para todo el mundo. Claro, los inmigrantes van a un sitio donde les permiten ejercer su actividad con tranquilidad. Acaba el supermercado solamente para inmigrantes. Primero eran negocios que se llaman negocios étnicos, es decir, derivados a las necesidades de los inmigrantes, donde comercialmente no hacen competencia. Pero estoy de acuerdo contigo, aún así, adquirir un espacio dentro del centro para ejercer esa actividad sí provocaba tensión entre los comerciantes que está al lado, porque el tema en el fondo era del espacio ocupado por inmigrantes. Es decir, tú, si quieres abrir un locutorio o cualquier negocio, lo suyo es que se abre un túnel desde el gueto o desde el asentamiento hasta que salen en tu locutorio, porque si viene al locutorio, ocupan la carretera, ocupan el espacio y ocupan el espacio que está alrededor, y eso parecía que molestaba más que la competencia comercial. De hecho, muy curioso, una de las calles famosas en el Ejido donde los inmigrantes los sábados y los domingos, cuando querían ir al pueblo, a los bares o a disfrutar de tiempo libre, como era muy complicado entrar a bares y a espacios lúdicos, al final terminaban en la calle. Entonces utilizaban la calle, se llamaba Manolo Escobar, la famosa, a ocuparla porque había una parada de autobuses. Entonces, como es un espacio de esperar, pues utilizaban como que están esperando el autobús, pero están ahí, porque era el único espacio que nadie le podía decir, oye, que no te puedes quedar aquí. Pero luego esto se convierte en un problema para los comercios que estaban ahí, y la policía local venía a hacer redadas de decir hay que moverse, no podéis estar aquí, incluso en espacio público. Muy curioso que con el tiempo y con esa lógica de guetos, esta calle ahora actualmente es de los inmigrantes, pero con bares que antiguamente no servían a inmigrantes. Los bares esos son de inmigrantes, porque terminaron comprar estos espacios, porque al final esos espacios perdieron la clientela autóctona, y ningún negocio le funcionaba en esta calle, una calle central, que era muy cara. Se convierte en una calle que, claro, los inmigrantes al estar ahí empiezan a comprar esos espacios que antes no les dejaban entrar, hoy en día son cafeterías y bares de inmigrantes. Es decir, el modelo muchas veces, aunque es contradictorio en sí, el mundo da muchas vueltas. Es decir, un espacio que antes no les dejaban entrar, ahora es un espacio, por supuesto, abierto a todo el mundo. Bueno, los acontecimientos eran de una dimensión que sale del control, y muchos actos eran actos de delincuencia. Por una parte u otra tienen ese nombre. Y ese nombre conlleva a criminalizar, pues, a las personas implicadas,
pero luego esto no tiene control cuando se criminaliza pues, a toda la población. Comparto en que uno se siente dolido, pero eso es el resultado de cuando las cosas se van de las manos. Igual que la criminalización a los inmigrantes no tiene control y está ahí, sigue ahí, va a seguir ahí, en la misma lógica o la misma teoría funciona la otra. Es decir, entiendo que hay personas que se sienten muy machacados con lo que pasó y lo que está pasando y lo que va a pasar, pero lo que hay que trabajar es cómo entre todos, inmigrantes autóctonos, tengan esta sensación de defender el ejido en conjunto. Y para lograrlo tenemos que sentir participantes en todo el espacio, no solamente que te sientas, como tú decías, una persona que puedes estar de las 6 de la mañana y tienes que desaparecer a las 6 de la tarde. Con esto no se comparte la defensa del espacio que podemos compartir todos. Si el virus está ahí, lo que hay que hacer es trabajar para curarlo. Y yo creo que la vacuna que hay no ha resuelto ni resuelve lo que está ahí. El ejido tiene un modelo donde hay intereses económicos fuertes y es el que regula cómo tiene que ser la mano de obra y cómo tienen que ser los inmigrantes y cómo tienen que ser los autóctonos incluso. O sea, es una regla de juego. A ti te toca ser explotado, a este le toca explotar y a este le toca ganar de esto. Es decir, es un modelo que de alguna manera es el que hace que la máquina funcione y que este modelo no sabe de vivencia de la gente y le importa un pepino que se apañe. Este modelo funciona durante un horario concreto de la subasta y el producto tiene que responder. El horario que tiene este modelo termina igual que todas las oficinas a las 6 de la tarde y os apañáis como os tienes que arreglar y punto. Es decir, el modelo en sí hay que tenerlo en cuenta y que la gente del ejido en su conjunto sepan que no es sostenible y que hay que buscar otras fórmulas que pueden trabajar el tema de la convivencia. El reventón de un trabajo de convivencia que necesita muchos años y mucha inversión y mucha implicación, con elementos de ese tipo, que todo se te va al garete en 2 o 3 días o 24 horas. Es lo que hay que evitar como virus, es decir, hay una sociedad que unos necesitan a otros o unas necesitan a otros, y lo que hay que hacer es concienciar a la gente de que la convivencia es encima de todo y el respeto de unos a otros encima de todo y el respeto a los derechos de unos a otros es encima de todo, y eso es lo que hay que defender conjuntamente. Si no, socialmente es muy complicado vivir con esa situación. Yo creo que ni los inmigrantes están a gusto, ni los autóctonos están a gusto. Todos vivimos un infierno, de manera puntual le toca a unos y de otra manera a otros. Fueron 3 días totalmente de infierno, como habéis visto en las imágenes, de sensación de miedo, sensación de hasta dónde puede llegar esto. Yo creo que todo el mundo pensaba lo mismo, tanto la gente del ejido como los inmigrantes. Una sensación de puede pasar algo más que esto, y una sensación de que algo tenemos que hacer y algo tengo que hacer a nivel personal. Esto no es sostenible, aquí no se puede. Sobre todo que la sensación de base estaba ahí, que es un sitio, entre comillas,
que no es habitable. Tiene esa sensación. Tú estás ahí por cuestiones puramente laborales que te obligan a estar ahí y no pensar de que tengo que ir a otro sitio porque piensas que es más costoso de que vamos a seguir aquí. La sensación después es largarme cuanto antes. Yo por lo menos es lo que he decidido, es decir, las cosas llegan a unos niveles que luego cada uno toma una decisión empujada por estos hechos. Es decir, tú estás al tanto de esta situación, pero cuando pasa algo gordo ya te toca decidir y punto. Yo creo que la decisión que he tomado y que han tomado mucha gente que lleva mucho tiempo, que pensábamos que ya estábamos estables, que hay una cierta convivencia, que formamos parte de esta sociedad, de este pueblo, pues resulta que esto no es así, más que comprobado, y que es mejor buscar otro lugar más tranquilo y más seguro. Era un pensamiento de mucha gente, lamentablemente la gente que estaban ya arraigada ahí, llevan muchos años, tienen familias, yo por lo menos tenía mi familia y tal, pero hay otra gente que se ha alargado, no el primer día y otros el segundo día, es decir, en los mismos días de los sucesos, pues hay gente que ha cogido esos bártulos, su coche se ha alargado y no ha vuelto jamás a esta zona. Es decir, la dimensión de aquello era o coger la maleta y largarse en el mismo momento, o por circunstancias concretas, por ejemplo, yo tenía un piso comprado y eso tengo que arreglarlo, ¿no? Me llamaban amigos desde Málaga que sale ahora mismo de ahí, por lo menos hasta que pase aquello. Es decir, todo el mundo tenía incluso la misma sensación estando fuera, es decir, sal de ahí porque aquello tenía pinta de una guerra. Toda la infraestructura, la logística de necesidad que tienen los inmigrantes fue borrada del mapa. Espacios comerciales, viviendas, espacios religiosos como mezquitas, asentamientos quemados, y no solamente a nivel del ejido, alrededor y en algunas poblaciones cerca, Las Norias, La Mojonera, Santa María de Águila, toda esa zona pues ha sufrido lo mismo. Ante esa situación había una necesidad que, por lo menos del colectivo inmigrante, que haya una respuesta organizada denunciando lo que ha pasado y haciendo llegar la situación que tenían y tienen los inmigrantes, tanto antes como en su momento. Esto se organizó a través de la creación de un consejo que se llamaba el Consejo de los Inmigrantes Magrebíes en Almería, en el Ejido, que se constituyó justo en la concentración que había al lado de la comisaría, porque era el espacio donde acudían los inmigrantes para estar protegidos de alguna manera, porque estaba en la puerta de la comisaría. Se dormía ahí, la gente se quedaba ahí, y ahí nace un comité que luego se convierte en el consejo representa al colectivo. Este consejo llevó adelante lo que es una respuesta legítima y pacífica, es entrar en una huelga de trabajo. Es decir, si hay necesidad de esta mano de obra, se tiene que demostrar. Es decir, llegamos a unos límites, si somos necesarios, hay que poner las condiciones. Y si no, hay que presionar por donde compartimos esta necesidad. Entonces se convoca una huelga de los trabajadores inmigrantes en todo el poniente, y que tuvo un éxito del 100%, que ha hecho paralizar toda la producción de la agricultura en la zona, y donde los mismos empresarios de agricultores empezaron a ponerse en contacto con nosotros para paralizar la huelga. Me
me acuerdo, y si no me equivoco, había unas pérdidas diarias de más de 70 millones de pesetas al día, y eso ha hecho mover fechas de las instituciones empresariales e incluso políticas de crear una mesa de negociación entre los representantes del colectivo y las instituciones o las empresas implicadas. Y ahí pues la patronal convoca a una reunión para constituir esta mesa de negociación. En esa mesa de negociación, donde estaban todas las instituciones implicadas, del gobierno, ONGs, sindicatos, la patronal y otros, no me acuerdo de todos, se negoció el famoso acuerdo, tanto para paralizar la huelga como para responder a las necesidades de los inmigrantes. El acuerdo está ahí, yo creo que tenía 11 o 12 puntos, me acuerdo de algunos. Primero era, se exigía que las autoridades y las instituciones deben hacer una denuncia pública a lo que pasó y condenarlo, y luego indemnizar a todas las personas afectadas. El tercero era regularizar a todas aquellas personas que han perdido sus papeles y que han tenido problemas con sus pertenencias que tenían que ver con la situación administrativa. Y luego venían otros puntos que no me acuerdo ahora. Este acuerdo es el que se puso en marcha para parar la huelga, que duró yo creo que 2 semanas. Y luego pasamos a hacer seguimiento al acuerdo, que más o menos se llevó a cabo durante esos 8 meses que tú hablabas, donde se han cumplido, entre comillas, parte de algunos acuerdos y otros nunca han visto la luz hasta hoy. Uno de ellos era el tema de alojamiento de los inmigrantes, igual que todos, no pueden quedarse en los asentamientos, por ejemplo. Eso no ha visto luz hasta hoy, y yo creo que ahora hay más asentamientos y más sitios de guetos que antes, y eso está comprobado. ¿Y las denuncias? Sí, ahí se han puesto unas 1000 y pico denuncias que se han llevado a través de la ONG SOS Racismo, que por supuesto después de todo ese tiempo no ha prosperado ninguna y se archivaron al año. Es decir, 1000 y pico denuncias, pero no hay ninguna se ha llevado adelante, incluso los que dieron una paliza al mismo subdelegado del gobierno, que estuvieron detenidos el mismo día, pero luego sueltos al poco tiempo. ¿No te indemnizaron por la quema de los 2 locutorios? Eso es uno de los puntos que entraba en el segundo, indemnización a todos los afectados, y se ha cumplido parte, porque ahí se ha destinado un presupuesto para cubrir la totalidad de las personas afectadas, pero era una medición de unos peritos que tienen que repartir el presupuesto a que callara todo el mundo, en vez de lo que valía realmente el coste de cada negocio. Entonces, por lo menos yo lo que recibí no llegaba ni al 40% de lo que valía, y con facturas de lo que costó el locutorio, y otros mucho menos que yo, porque ahí damos cuenta que incluso se jugaba con nosotros. Los que estábamos al frente de la negociación, pues nos pagan un poquito más para callarse, algo que por lo menos yo no quería cobrar hasta que terminen que cierran los acuerdos. Se cerraron y al final tuve que ir por el 40% antes de perderlo, pero se jugaba también con el porcentaje de dar un poquito más unos a otros, depende de su situación, digamos, de dar por culo. La relación del alcalde, de Juan Enciso, yo creo que era y es la misma. Es un señor que tiene unos convencimientos firmes y claros ante la inmigración, y yo creo que ni se ha movido de su sitio, ni antes, ni durante, ni después. Es uno para mí de los implicados en los hechos,
es uno que tenía que haber ser juzgado, es uno que bueno, pues ha seguido en la política, fíjate, con todo lo que pasó, con tanta presión que se ejercía sobre él para que cambie de rumbo, incluso no cabía en el Partido Popular, para que con eso te digo todo, ¿no? Es decir, no tiene sitio en el Partido Popular, que al final ha montado su propio partido, con eso te digo todo. Bueno, es igual cuando me preguntabas lo de elegido, ¿se esperaba? Te digo que sí. No en la dimensión que pasó, pero los que estábamos con los pies en el suelo sabíamos que algo va a pasar. A nivel político, pues también, es decir, el Vox se fragua con una base muy importante de machacar y coordinar condenar la inmigración y discriminar la inmigración, no solamente en Almería, incluso en toda España. Es un elemento que le ha favorecido, entre comillas, y le da muchos votos, pero concretar más que el nacimiento de Vox, yo creo que tiene mucho que ver con Almería y con el ejido en concreto. Hay personas, porque conozco algunas, que el nacimiento de Vox tiene mucho que ver con España 2000. Es un partido que nace justo en esta época y que luego se apaga y luego aparece en Vox. Hay personas que estaban en España 2000 que actualmente están en Vox. Es decir, esa parte de población que hemos identificado siempre que es minoritaria y que está detrás de la utilización de la inmigración para sacar adelante sus proyectos, entre comillas, llamados políticos, se han establecido, hoy en día se identifican en la política de Vox y la presencia de Vox en Andalucía. Los servicios de locutorio era el teléfono y los envíos de remesas y otros productos. Entonces era una necesidad fundamental del colectivo inmigrante a nivel mundial y claro, era un negocio que tenía salida. De hecho, con el poco capital que teníamos para montar el primero, automáticamente hemos montado el segundo y teníamos una carpeta de 5 locutorios más. Pero cuando nos dieron este golpe tan fuerte, donde pues los dos se han ido al garete, pues claro, todas las proyecciones han ido abajo y había que pensar en salvarte primero, ¿no? Porque cualquier proyección en la zona económica es muy complicada para un inmigrante. Fue un palo personal, tanto mío como del socio, y un abandono de un proyecto que estaba bien pensado. Y apostamos por largarnos, tanto yo como mi socio, cuanto antes. Esto fue. ¿Qué es lo que pasó exactamente con los locutorios? ¿Lo puedes explicar? Porque... Sí, arrancaron como han hecho con otros comercios. Había grupos organizados que lo que hacían dentro de la avalancha humana, había grupos que hacían la apertura de invertir este cabrío en los locales. Entonces lo que hacían es con vehículos, un 4x4 y cadenas, arrancaban las puertas con un gancho. Cuando se arranca, pues la gente entra y destrozan pues todo lo que pilla. Y así fue con todos los comercios. Entonces el sitio no servía para nada. Para arreglarlo incluso necesitabas una inversión potente para arreglarlo, porque no solamente el destrozo del inmobiliario, incluso del azulejo. Había cosas que te quedabas alucinado, ¿no? Dices, el azulejo roto con barras de hierro, con punta, como señal de que no vuelvas, a que jamás si vuelvas te tiene que costar un dinero. De hecho, lo hemos abandonado como está porque eran locales alquilados. Entonces, igual que nosotros hemos seguido
de reclamar la indemnización de lo que hemos perdido, los dueños de los locales también pedían indemnización para arreglar sus locales que han sido destrozados en la estructura. Esto fue en Las Norias o en La Mojenera. Sí. Ahí fue con cóctel molotov, y pasaban con un coche, tiraban los cócteles y lo que te toca, o se apaga o se enciende. Entonces en algunas viviendas se han encendido. Seguido de grupos organizados, que aparte del día 6, que era elegido sí en ley, siguieron actuando de manera puntual, dando golpes de un sitio a otro, donde hay agrupaciones de inmigrantes, porque para ellos la calma no era lo adecuado para ellos. Querían que se alarguen más días en esto. Los cuerpos de seguridad estaban en una posición pasiva. De hecho, todo el mundo lo sabía, y ellos se defendían que era peor intervenir. Eso es lo que decían. Pero no se movían el dedo. En algunos momentos había actos delictivos delante de los ojos de la policía estaba pasiva. Esto se veía en muchos sitios. La actuación de los cuerpos, yo creo que en general era la misma. Había una orden de no intervenir y yo creo que llegaba a todos. Algunos policías o algunos guardias civiles pues intentaban de hacer otra cosa, pero es que había una orden que se notaba casi en todos de que mejor no intervenir. Yo creo que es la posición que se ha tomado. Por último, una pregunta. Yo creo que es posible siempre y cuando las partes quieren hacerla posible. Si las partes implicadas quieren, porque eso depende de ellos, sobre todo de los empresarios que de alguna manera dominan la situación, sí es posible. Si se mantiene el modelo de la precariedad, no es posible la convivencia de nadie, ni del propio explotador. No se puede. Está el explotado y entra en peligro el explotador. Yo creo que no es viable el modelo, ni es sostenible con el tiempo. Llega un momento que se revienta, y eso es una prueba de reventón, donde entran muchos factores que no llega cuando queremos, sino llega cuando están todos los factores juntos y se revienta. Estoy de acuerdo que el mantener el modelo sin mover fechas no puede garantizar ninguna convivencia de ningún nivel.